energías, pues se requiere de un polo positivo y uno negativo. En física es la acción y la reacción. En química son los disolventes y los aleatorios. Existe la luz, la oscuridad, lo grande y lo pequeño. No se habla del bien y del mal. Que quede claro esto. Esto es cultural. Porque para empezar, lo bueno o lo malo también es cultural. O circunstancial. De hecho, no existe la palabra malo. Yo el día de hoy les voy a platicar, basándonos en la fiesta que es de Quetzalcóatl, de lo que es más o menos a grandes rasgos. En una hora es muy poco, pero podemos tratar de hacer algo que sea sustancial, aún para las personas que ya tienen un buen tiempo circundando estas formas de vida. Quetzalcóatl se representa normalmente como una serpiente. Ese sería como el punto de partida. La serpiente se mueve en ondas, por lo tanto está aludiendo a las ondas del universo, a las ondas de energía. Y como en el universo todo es energía, pues todo se mueve en ondas. Entonces por eso hace rato me corregí cuando dije lo correcto. No hay que ser correctos. Y una vez por ser correcto me fui hacia abajo en lugar de seguir las curvas de la carretera. No vi bien, ya estaba yo un poco cansado. Entonces no es bueno ser correcto. Hay que seguir la onda, como se dice en mexicano de los años 60, agarren la onda, ¿verdad? Porque desde las cuerdas vibratorias se mueven así. Eso es lo que es Quetzalcóatl en el centro. No se pierdan, porque hay muchísimas explicaciones ahora. Ahora estamos empezando a tener demasiada información. Antiguamente, en los años 70, bueno, yo hablo de lo que a mí me tocó, 80, no había casi gente interesada en esto. En el Calmecac habían más maestros que estudiantes, así se los digo. Hasta los 90 se empezó a aprender. Y ahora hay bastante información muy buena, pero también otras muy a la ligera. Y normalmente pensamos a través de otra cultura, de la mexicana antigua, que si bien cierto es nuestra y debemos conocerla muy bien, que es una mezcla. Nosotros le decimos latinos porque nos han impuesto el nombre de latinos, pero no solamente somos latinos, somos iberos, hispanos, godos, visigodos, ostrogodos, latinos, después romanos, también somos griegos, y nuestros idiomas son dialectos del latín y del griego principalmente, y son indoeuropeos, por lo tanto somos indios por los europeos, no por los de aquí, directamente hablando. También somos muy árabes, nada más que por 800 años de guerra de la fe se nos olvidó o nos lo quisieron quitar, de que también tenemos una cultura árabe que era la luz durante toda la época oscurantista en Europa, y que son los que rescataron parte de la cultura helénica. Ellos son los que estudiaban Aristóteles y otros, y fue gracias a ellos que se hizo el Renacimiento. Pero no nada más gracias a ellos, porque si nos damos cuenta por las fechas, y Quetzalcóatl es la inteligencia, pero también es el estudio, y entonces es el hilo conductor de nuestra forma de vida, así como otros que tienen filosofía como algo central, o sea, es su epistemología. Episteme quiere decir raíz. En otros viene siendo otro tipo de vida, no necesariamente tiene que ser razonamiento. Están los zen budistas, etcétera. Hay miles de interpretaciones. No tenemos que ser, para ser avanzados, la filosofía. Eso es un constructo de imposición. Ni tampoco tenemos que ser mexicas como los antiguos. Si no podemos, si no lo queremos, y si vivimos en otro mundo, podemos adaptarlo. Yo trato de adaptarme en donde estoy o con las personas que estoy. Pero eso es más importante para mí, me funciona mejor. Entonces, basándonos en todo esto de la inteligencia, también es el hilo conductor, que podríamos decir como nuestra raíz, para no usar términos griegos, aunque digan es lo mismo, sí, pero si digo episteme me voy a la filosofía, a logos, y entonces empiezo a hablar de filósofos, y entonces empiezo a discriminar a los de aquí,
Casi nadie, cuando hablamos, ay, ¿qué filósofos conoces? Pues casi nadie dice Nezahualcóyotl, Tlacael, Quetzalcóatl, Cuculcán, etcétera. Sino siempre decimos a los griegos, y si estamos más avanzados decimos a los alemanes o uno que otro europeo. Entonces, hay que discriminar para poder entrar mejor en esta forma de vida, Nemilistli, ¿verdad? Y aquí empezaríamos con lo sencillo. El mexicano se parte de lo sencillo. Hay un proverbio que sería como uno de los centros, que es Nehuatnikanashkanka. Yo estoy aquí y era ahora. Eso lo retoma la Gestalt, por supuesto, ¿no? Está bien, es lo mismo. No importa que se diga en alemán, tiene ciertas bases comunes. Entonces, cuando se pregunta de Dios, de la vida, de algo muy complejo, muy profundo, pues en una cierta cultura que nosotros heredamos o que nos heredaron, y que no es precisamente la griega, sino es otra rama, que es la hebrea, la judaica, pues nos llevan por el dogma y nos ponen, en lugar de filosofía, nos ponen la fe. Y nos dicen, agárrate y no la sueltes, pero para nada, tú ten fe, en esperanza. Pero bueno, tampoco tenemos que estar siempre anclados en esto. Tenemos la libertad. Ya pasaron los tiempos duros, por eso estamos en una época muy buena, aunque muy peligrosa, en donde la fe fue distorsionada, para empezar, por Pablo, en donde dice, ten fe en Dios, a diferencia de Cristo, que dijo, ten fe en ti mismo. ¿Cuál es la diferencia? Muchos van a decir, pero ¿cómo no va a tener fe en Dios? Sí, pero ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? El asunto está que durante varios siglos, estoy hablando de lo que sucedió, no de mis ideas, al que no seguía los preceptos de la Biblia, que es el libro de la verdad absoluta, bueno, no queremos hablar de cosas tristes, pero ustedes saben lo que les hacían con el nombre de herejes. Hereje viene del griego herético, quiere decir libre pensador. Entonces, por no pensar, pues se nos pudre el cerebro. Hay que salir de eso, hay que usarlo, hay que tener criterio. Quizá no juicio, quizá no juzgar a las personas tan fácil, pero sí discriminar. Entonces, con esos parámetros, vámonos a lo sencillo. Y hasta un niño, que es el primero que pregunta, mi nietecito de 5 años, ahorita tiene 7, me preguntó, ¿por qué estamos aquí? ¿Quién decidió que estuviéramos aquí? Y dije, ahí está, viene muy pisando rápido y fuerte. Entonces le digo, bueno, pues es que alguien vio que era bueno vivir y nos quiso invitar, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Su abuela dijo, Dios es energía. Dije, ya tienes 2 parámetros. Y su papá dijo, todo empezó en el Big Bang. Ya tienes 3 parámetros. ¿Cuál es el cuarto? Sería bueno que tú lo averiguaras. ¿De qué estamos hechos? ¿Quiénes somos? La respuesta es muy sencilla. Pues, ¿qué comes? Entonces el niño contesta, sobre todo el antiguo. El moderno dice que las vacas, la leche viene del supermercado, no de las vacas. Así me han dicho niños de mi familia. Pues están muy perdidos. Pero entonces el papá le dice, bueno, ¿qué comes? No, pues yo como calabacitas, como etcétera. ¿Y estas de qué comen? No, pues de aire, de tierra. Entonces ya le está dando a pensar la naturaleza misma de lo que somos. No le está diciendo, es esto. Los antiguos no decían, no existe la palabra reglamento, ni constitución en mexicano. O sea, me costó mucho trabajo aprender esta lengua, que todavía no la aprendo. Es la que más he estudiado, es la que menos sé, porque es muy completa y es muy compleja. Y con el tiempo he ido encontrando su lógica, su sistema. Porque hay ideas que no existen, como lo malo. No existe la palabra malo. ¿Cómo que no existe? A ver, demuéstrame que algo siempre es malo, que nunca sirve para algo. Todo sirve para algo si le encuentras el motivo, el lugar.
funcionar. Entonces nada más se dice bueno, quali, no bueno o malo o pervertido o diabólico, todo eso nada más se dice no bueno, tan sencillo como es. Amo es no, amo quali. Entonces cuando nos trajeron al diablo, pues lo mandamos al infierno porque pues no había lugar para él, no existía en la mente de los mexicanos antiguos lo malo, no existía, simplemente decían amo quali. Cuando empezaron a investigar más y a aprender más, porque eso sí, aprendieron muy a prisa, déjenme decirles, eso todo es porque Quetzalcóatl es una de nuestras bases, es la inteligencia, es la educación, es el hilo cultural y se manifiesta de mil maneras. Entonces, cuando aprendieron del diablo y todo esto y supieron que había combatido con el arcángel Miguel y que lo habían vencido y lo habían matado, entonces dijeron, Ocatka, ya fue. Y así no discutían con la gente, no, que el diablo, que ya no decían si existe, si no existe, porque entraban y les daban una cantidad, una cátedra de lo que era el diablo y de Satanás y de Lucifer y de Mefistófeles y del infierno y de y no oían, no se podía hablar con nuestros abuelos españoles que vinieron aquí. Entonces siempre decían, bueno, sí, pero Ocatka, sí, pero ya fue, ¿no? Ya lo vencieron, o no lo vencieron. Pues entonces Ocatka, ese es otro nombre que le pusieron. Entonces al niño así le enseñan y cuando empieza a aprender mexicano, aprende que quali es decir bueno, bien, chido. Bueno, se puede decir quali, cuacuali, cuacualtzin, es matemático, se puede multiplicar. Por eso la gente en México dicen, ahorita voy, ¿no? Aunque ya saben que matemáticamente eso nunca se precisa en segundos, en minisegundos, o en horas, o en días, o el mañana, ¿cuándo es mañana? ¿No? Pues mañana te pago, ¿no? Entonces, el quali, con una partícula tla, que viene de tlali, que es la madre tierra, pero cuando digo tierra en mexicano no me refiero al polvo, ese se dice shali, de ahí viene la palabra shal, cali, jacal, hecho de adobe. Pero lo que es tierra para nosotros es lo que nos da vida, la sustancia, el humus, ¿cierto? Es humus, pero también se multiplica en formas, en plantas, en estudiemos la tierra, nunca acabaremos, eso es lo que es tlali. Entonces, estas palabras van sirviendo para diferentes funciones. Entonces, cuando decimos tla, quiere decir al principio de una palabra, quiere decir algo bueno. Pero cuando digo algo, no me refiero a los términos europeos, indoeuropeos. Lo siento, estoy hablando en indoeuropeo, no tengo una mejor manera, tengo que dar de toda una rueda para explicar que cuando se dice algo no es un objeto, no es una cosa, es un ser vivo. Es una de las grandes diferencias que quiero que se lleven en su corazón y en su mente y que las pongan a prueba. No crean nada, ni a mí menos. Ustedes, cada quien use su cerebro. Es mejor que se equivoquen ustedes y no que le echen la culpa al otro por haberle hecho caso. Asuman su potestad y su responsabilidad. Responsabilidad viene de responder y habilidad. O sea, responder con habilidad a algo. Es lo que es la responsabilidad. Es una libertad. Gracias, Entonces, tenemos con que tlacuali se traduciría por algo bueno, entendiendo que es un ser, no una cosa, no un objeto. Aún en los doctorados nos dicen, sea usted objetivo, si no, no le doy el título. Entonces eso nos limita. Ya ahora en el siglo XX ya tenemos la cuántica y todo eso, ya están cambiando los asuntos. Ya no vamos a decir las cosas. Fíjate que me pasó una cosa no fue una cosa, fue una situación en la que te encontraste. No te pasó una cosa así. La tierra es una cosa, por lo tanto no me importa si yo la exploto, y explotar quiero decir de veras, porque es mi propiedad. Y vean cómo estamos viviendo. Ese es el gran resultado de no concebir al mundo como algo vivo. El mexicano vivo es todo aquello que cambia. Y como todo cambia, porque todo se mueve, porque todo vibra, entonces el universo es un ser viviente. Ya en los últimos años, ya gracias a Dios, gracias a Alá, y todos decimos Alá, no me digan que no, cuando dicen ojalá, que estamos hablando de Alá, somos árabes.
gracias a Alá, que ya están entendiendo, ya están rompiendo ese dogmatismo y ya nos podemos entender en lo subjetivo. Ahí es donde también tenemos que entrar. Aquí cuando se habla de inteligencia, no se habla nada más de la parte como racional, sino Quetzalcóatl es parte de una familia. Entonces, dentro de la explicación lógica sería que el tlacuali quiere decir comida, tlacua es comer, de ahí viene taco. La tl fue cambiando en el español y quedó a t, tlacua, tacua, taco. Entonces por eso la gente dice, échate un taco, y echarse un taco no quiere decir echarse un taco, sino quiere decir a veces todo un festín, porque no estamos hablando en español, aunque las palabras eran en español, nosotros, y eso es lo importante para los mexicanos, y gracias a Alá que ya la mayoría de los mexicanos se están dando cuenta de que todo esto tiene una utilidad y que tiene una profundidad y una base sólida, como las pirámides que se llaman Tzacuali, no son piramidales todas, son cónicas también. Las de Quetzalcóatl son cónicas porque representan las ondas, el caracol también representa las ondas, y entonces todo lo que es ondas es de la familia de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl tiene su dualidad, que puede ser Quetzalpetlali o Xochiquetzal. Si lo empezamos a desglosar, también vamos a entender, eso es algo importante, que todo es simbólico. Los que lo traducen literalmente están en el primer nivel diciendo, lo veo así. ¿Qué es lo que ves? Una serpiente con plumas. Ah, la serpiente emplumada. Bueno, ese es el primer nivel. Pero en mexicano hay que andar para arriba. Por eso se hacían las pirámides. Y para abajo, por eso se estudiaba la espeleología y tenían muchos conocimientos y ciudades en las cavernas, en los cenotes. Por eso pudieron vivir muchos de nuestros pueblos, vivían en cenotes. O tenían una preparación física que podían pasar 3-4 minutos debajo del agua y pasar de un lado a otro lugar. O como me decían los lacandones, si nosotros nos trepábamos y viajábamos como Tarzán por los árboles, pues no nos seguían. Entonces, en mexicano es así, ¿verdad? Como una serpiente. Entonces tenemos la dualidad Quetzalpetlali. El mexicano antiguo, en el mexica tlachtoli, que ahora se llama náhuatl, y cuando digo náhuatl ya es la época de los españoles, desde la Revolución Francesa, con las naciones, se decidió tomar la lengua del pueblo más poderoso. Poderoso en europeo quiere decir con armas, con política, con dinero. Y darle el nombre como el florentino, le pusieron italiano, y el nombre de la nación, ¿verdad?, es Italia. El mexicano se tomó el nombre de México, pero el idioma le llamaron náhuatl, porque decían, no, el lenguaje de México es el español, es el idioma oficial. Cuando yo era niño, en las materias decían lengua nacional, aunque eso es falso, ahora lo sabemos, hay millones de personas. Solo hasta después de la revolución de la independencia, fue cuando se empezó a hablar el español. Aquí el 90% hablaba al final de la colonia en las lenguas, en el comercio y todo eso que se hablaba en el español. Entonces la mentalidad no ha cambiado tanto, más que en 150 años para acá, 200 años. Por lo tanto, tenemos que estudiar todo esto. Entonces, en el mexicano antiguo se pronuncia, y la última que se pronuncia es la primera que se interpreta al español, ¿verdad? Entonces, cuando digo Xochiquetzali, Quetzali es un quetzal, es un pájaro. Y Xochitl, que es una flor, es el adjetivo. Cuando no es así, digo in, y entonces ya digo flor, in Xochitl, in Cuicatl. Ahí sí son dos sustantivos. Pero cuando no digo más que un in, entonces es como en inglés se dice big house, gran casa o grande casa. En español suena mal, una gran casa es otra cosa. Entonces, en el mexicano antiguo, Quetzali o Petlali, el Quetzali es un quetzal y el petlal es un tejido. Xochiquetzal o Xochiquetzali, mejor dicho, es la flor, y la flor entonces es florido porque es el adjetivo. Xochiquetzali, la belleza florida o la belleza que se realiza. Ese es otro de los términos de la flor. Para entender esto hay que estudiar lo que es
los calendarios, el cómputo calendárico, los símbolos, pero pensando en mexicano, no pensando en otra cultura. Entonces, la flor en español pues es belleza, por ejemplo, tiene muchas connotaciones. Delicadeza también podrían ustedes. También cura, me van a decir. Sí, tiene 1000. Pero el mexicano, al ser el último de los 20 símbolos del calendario, de los días, representa la realización, la culminación de una obra. Entonces, son 20 con relación al ser humano. Aquí todo está unido, esos son todos los aspectos muy importantes. Es una familia. Y nosotros tenemos la responsabilidad, o sea, tenemos que usar la habilidad para dar una respuesta adecuada a lo que es nuestra cultura, pero vista, analizada, pensada y sentida por los que la hicieron, por los que hicieron los instrumentos de evaluación, no por otras. A veces se entiende porque son universales, pero en esencia, cada cultura, todas absolutamente, se deben de interpretar de acuerdo a sus propias condiciones, características, para que funcione mejor. Si no, no funciona. Llegando a Francia, yo tenía un francés excelente, pero culturalmente me faltaban algunos aspectos, y le dije a una chica como de 30 años, gracias señorita, y yo no me di cuenta, iba con un amigo y salió y dice, ¿qué crees que pasó? Que la chica se puso toda roja porque Manuel le dijo señorita. Le digo, ¿qué? Pues está bien chava. Y digo, además parece como soltera, quién sabe, pero dice, no, pues no, aquí no. Se puso así toda sonrojada. Dice, no te dijo nada. Dice, pero la hiciste menos. ¿Cómo que le hice menos? Sí, no, se le tiene que decir madame, señora. Y aunque tenga 15 años, si no la conoces, no, le digo, en México todos somos chavos. Allá, aunque tengas 80 años, pasas y te dicen, pásele joven. No, allá todos somos jóvenes. Es otra cultura. Todo lo usamos a partir del sin, que es pequeñito, y de cariño. Entonces, por eso decimos, ahorita voy. Si uno está enojado, dice, no, ahora no puedo. Entonces, tiene otras connotaciones, pero eso se siente, no se analiza. Y cuando alguien nos corrige, porque ya saben, sobre todo los europeos tienen una tendencia a corregirnos en todo, a enseñarnos en todo, ¿no? En Madrid me dicen, pues aquí se habla así. Chihuahua. Aquí, ¿dónde? En Madrid o dónde, ¿no? Entonces le digo, mira, se trata de comunicarnos. Yo hablo diferente. Entonces el mexicano tiene que entender eso. Y aunque no hable el náhuatl, habla diferente. Y tiene que entender por qué habla así. Entonces el sin es de respeto, es de cariño. No es que sea señorita con una connotación. Hace años a ustedes ya no les tocó, pero la que era virgen era señorita. Y habían señoras de 40, 50 años que les decían señoras y se molestaban, decían, señorita, si me hace el favor. No, pues si le hago el favor, señora. Entonces, también tiene uno la contraparte, ¿no? Y son otras culturas. Esto nada más para no discutir, pero para entenderse que no somos tan estúpidos, que no somos tan bárbaros, que no somos tan salvajes, ¿verdad? Pero hay que conocer de fondo esta cultura que está anclada en la Quetzalcóatl, en la esencia de Quetzalcóatl, o de la toltequidad, la toltecayotl, que no es nada más una cultura, es una base común. Es como decir Occidente, son muchas culturas. Entonces, eso es lo que nos va a permitir. Entonces tenemos con que Quetzalpetlali es el tejido bello, el bello tejido, que se refiere a la inteligencia, a la energía, que cuando se teje se manifiesta en la materia. Nuestro organismo está hecho de un tejido bellísimo. Cuando lo estudiamos, nos vamos para atrás de ver cómo están hechos cada uno de los elementos del ojo. No, es una maravilla. Y lo mismo las plantas y lo mismo. Ahora aprovechemos que tenemos aparatos que nos cuestan muchísimo en contaminación y en lo demás, pero también nos sirven para tener una idea más completa de cómo está hecho el universo. Antes no tenían esa información. Ahora la tenemos. Antes la sabían de otra manera, déjenme decirles. Y que los pueblos antiguos, los más antiguos, eran los más avanzados en muchos aspectos, no nada más aquí. Y eso gracias a las redes y gracias a ciertas personas que una entre 10,000 mandan un mensaje interesante, los demás puras porquerías o puras anécdotas, pero hay gente que manda conocimientos muy, muy interesantes de todo tipo. Hay que aprovecharlo. Entonces,
Quetzalpetlali es el bello tejido. Xochiquetzal es el quetzal que representa la belleza y la libertad que se realizó. Y ahora cada quien lo interpreta a su manera. Pero también tiene un padre y una madre, Quetzalcóatl, déjenme decirles. Su padre es Mixcoatl, que quiere, como se lee al revés, Coatl es la serpiente es la energía, y Mishi es la nube, y entonces es en forma de nube o nebulosa, es la energía condensada como una nube, una nebulosa, es lo que es Mixcoatl. Entonces es hijo de la energía. Y su madre se llama Chimalma. Ma es mano, pero la mano indica obra, y Chimali es un escudo que defiende, que protege. Entonces es la obra que defiende, es la ley de la naturaleza que siempre nos está protegiendo y que cuando se transgrede, pues causa problemas, enfermedad o lo que sea. Son leyes naturales, no son dioses en el sentido indoeuropeo. Me atrevo a decir que ni en alemán, ni en inglés, ni en francés, ni rumano, italiano, latín, griego, en todos esos idiomas que vienen de indoeuropeos tienen la misma mentalidad. Y la idea de Dios, sobre todo viniendo de los hebreos, es: hay un solo Dios verdadero. ¿Usted a qué Dios adora?, me preguntan. Cuando veo que la gente está muy así, les contesto: pues ¿cuántos dioses hay? Y me dicen: pues uno, así con la mano y todo contundentemente. Y les contesto: y con uno se hace usted tantas bolas. Y me voy. No tiene caso hablar cuando la gente no va a escuchar. Entonces, Dios, no me voy a meter con ese término, que es muy variado, pero yo no sé qué significa etimológicamente. Me voy al latín, que es de donde viene mucho el español. Bueno, primero al español, después al latín, y luego al griego, y luego al sánscrito, y se dice Teos, Deus, Dios, pero no me dice qué significa. En mexicano sí, mexicano, azteca, náhuatl, tolteca, es lo mismo. Atlanteca, los atlantes aquí vivían, son nuestros tatarabuelos. Este continente se llamaba Atlantilan, correctamente hablando, y se puede desglosar también perfectamente bien. Lan, territorio donde abunda algo; ti, comprobable; plan, abundancia; y ya, agua, un continente que tiene mucha agua. Alancan, si le cambio un poquito, Alaska, quiere decir lugar antiguo donde abunde el agua. Chicago quiere decir el lugar del zorrillo, pero representa la idea de poder, porque es un animal que mata con productos químicos. No tiene que acercarse. Poderosísimo. ¿Quién quiere acercarse a un zorrillo? Ningún animal, ¿no? Entonces vamos viendo como que Chicac, en mexicano de aquí, o Chicago, es lo mismo que allá, el lugar del poder. Aquí es fuerza o fuerte. Entonces vemos que Michigan, Michi es pescado, muchos dirán pez, bueno, pez. Entonces el venado, ¿cómo se dice cuando está vivo? ¿No? Solamente hay 2 o 3 animales que se diferencian. El guajolote, cuando está vivo, es guajolote; cuando está muerto, es pavo. ¿No? Entonces cuando lo hacen a uno guajolote, es porque le dicen: es que es pavo. Ah, cuesta más. Bueno, pues es para Navidad, si te lo pago, ¿no? Entonces es proporcional, adecuarse a las circunstancias para entendernos. El lenguaje es muy complejo, y más el mexicano. El mexicano tiene niveles, es como las pirámides. Solamente los señores de mando iban hasta arriba en las pirámides, y así, pum, 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 pum. Es un orden. En la organización social también es organización. Solo que la diferencia está en que antes los escogían de acuerdo a lo que se iba a hacer y quiénes eran los mejores del momento para hacerlo. Sí había una monarquía, no era una monarquía, porque monarquía viene del uno, y ese es el gran problema del mundo. Un solo Dios, un solo rey, una sola lengua, una sola, la mía, porque ni siquiera dicen Dios hay uno. Bueno, pues entonces es de todos, y no importa cómo le llames. Y entonces dicen: es que Dios lo hizo. Y me he encontrado con personas que: oye, te salió muy buena la comida, ¿quién la hizo? Yo: no, perdón, Dios. Bueno, sí, Dios, pero ¿a través de quién? Ya sabemos que todo lo hace Dios, pero ¿a través de quién? Hay que agradecerle a las abejas, a la tierra, cuando nos dan su comida. A las personas, hay que decir gracias a las personas que trajeron esto, que lo confeccionaron.
no nada más Dios, 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 pues lo reducen al todo, a la nada. Aquí hay una gran variedad. Entonces, Teotl viene de Octli, que es el camino, pero es la vida. El pulque se llama Octli. ¿El pulque? El pulque se llama Octli. ¿Por qué? Porque es el camino, es la vida. Yo sabía que el Octli, bueno, tengo entendido que es como el que te cruza el camino cuando trasciendes, bueno, cuando mueres, es como un perro o algo así, o sea, eso había entendido como... Bueno, será un perro borracho, porque normalmente cuando se mueren, se atraviesan los ríos, atraviesan ríos, se dice. Eso es lo que dice la tradición. Mi mamá me decía que había un río que se atravesaba con perritos, pero mi papá tenía 3. Decía, no, uno es de agua, uno es de sangre y otro es de pus. Pues es la composición del cuerpo humano, es el líquido amniótico. Es un concepto muy interesante porque resulta con que la idea de muerte, y ese es uno de los aspectos que más nos diferencia, no a todos, hay otros pueblos que también no le tienen miedo a la muerte, no, igual que los mexicanos, pero de los europeos casi no lo ven así con muy buenos ojos, la muerte, le tienen miedo. Un amigo mío, muy culto, había vivido en África y todo eso, cuando llegó a México, me preguntó, ¿y eso qué? Le digo, es pan de muerto. Hizo una cara y se come. Le digo, pásale. Pero se veía su miedo. Le digo, mira, tómalo. Pero se come, no como. Y con la fama que tenemos, así no le vayan a haber puesto carne de niño o algo ahí adentro, ¿no? Entonces, la muerte se dice mikik. Y tiene 2 veces ik. Fíjense, mik, ik. Si volteamos ik, lo hacemos ki. Y ki en varias culturas, porque también somos universales y lo hemos compartido, quien sean, de allá para acá, de aquí para allá, como no importa, pero la palabra ki o chi en Oriente quiere decir energía también. El ki decimos mucho. Entonces aquí ki es energía. Cuando se invierte es el reposo. Cuando hay doble es el gran reposo. La M quiere decir tú, de ti. Entonces, cuando se dice de ti es porque se pone siempre en mexicano un referente. No se habla en abstracto, sino se dice uno como tú, pero es de alguien. Se dice mocasín, mocaxin, tu zapatito, pero no está diciendo realmente que es tuyo, sino un zapatito de alguien como tú. Cuando dicen voy a su casa, no está diciendo que sea su casa, sino están diciendo que es su casa porque están pensando en mexicano. Mochan, o sea, la casa de alguien, ¿no? Entonces, a veces causa problemas. Dice una francesa, y me dijo, voy a su casa. Y dije, no, pues ya es muy noche, pero bueno, pues no le puedo decir que no. Y después ya se fue, pues no ibas a ir a mi casa. No, a su casa, que es la mía, que es la... No sé, ya me voy. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, para captar, para comprendernos, para relacionarnos mejor, unos y otros. No estoy hablando nada más de México, ni del español, ni del náhuatl. Estoy hablando de la universalidad a través de una señora lengua. Una lengua que tiene una capacidad impresionante de comunicación y que no nada más está en los muertos, sino está en las tradiciones, como los perritos que atraviesan al muerto, ¿no? Ese se llama apanolayan, a través del agua, ¿no? El camino viene siendo la vida. En un momento dado, todo lo que sea desplazarse, movimiento, es vida. Entonces, eso es lo que es. Y el camino, pues, es la vida en el sentido de que nos permite caminar. La otra parte de Dios es muy importante, te. Literalmente es una piedra y se dibuja una piedra. Entonces dice Teotl. Es el camino y la base, o sea, la dirección, el movimiento. Un camino tiene una dirección, entonces es moverse con dirección, no como pollo despescuezado, que es lo que veo en las actuales generaciones y cada vez peor. Y peor porque tenemos demasiado quiere decir de más, con exceso. No se puede decir lo amo demasiado, no, pues ya le estás haciendo daño, tóxica, vete. No. De más es de más, demasiado viene de más. Ahí sí el español no debe deformar cuando tiene bases. Entonces Teot es nuestro camino, nuestra dirección, el movimiento y nuestra base, nuestro sustento.
Eso es parte de los libros mexicanos. Se ponen muy tristes porque dicen, nos destruyeron. Sí, ya sé, miles, quién sabe cuántos de códices. Terrible, ya lo sé. Pero no saben que estamos nosotros en un libro. Actualmente yo por eso vivo en Cholula, porque a mí me encantan los libros. Y esto es un libro para mí. ¿Quién de ustedes sabe que de aquí se trazaron los paralelos y los meridianos del globo terráqueo? ¿Quién sabía? ¿De aquí a dónde? De aquí a todo el mundo, hacia ¿sí? el poniente, al oriente, al norte, al sur. Yo Sí. no, pero sí suena que sí. Ah, miren, ella suena, eso me gusta. Bueno, hay datos también para que no se confundan. ¿Se oye bien así con nuestro cabeza de distancia? Sí. Ah, gracias. Es que de aquí hay otra apreciación. Sí, hay otra apreciación. Bueno, de lo que es la iglesia, que no es el centro de la pirámide, sino que al hacerla, cortaron el copete y entonces la hicieron un poco hacia el noroeste. Pero si nos vamos al sentido contrario, al sureste, llegamos a uno de los indicadores, que es San Andrés Cholula. La iglesia no llegaba la pirámide no llegaba exactamente hasta allá, pero un poquito antes. Si nos vamos hacia allá, vamos hacia San Juan Aquiáhuac. Hacia acá llegamos hacia San Pedro y hacia acá hacia Santa María Xixictla. O sea, sí se construyeron iglesias, pero los mexicanos les pusieron los nombres que correspondían para que no estuviéramos haciéndolo a lo loco. Porque nosotros hablamos lengua, y además es una lengua que está apoyada en las matemáticas, en los estudios astronómicos, en la medicina, en todo. Tenemos unas culturas más ricas, más completas del mundo, y que se compartió con otras, o que ellos nos compartieron con las suyas. Entonces, desde la iglesia, yéndonos un poquito hacia el sureste, hacia San Andrés, hasta abajo, porque cuando yo entré hay un lugar que se llama La Hoya, ¿verdad? Y por la cantidad de metros que calculo que descendimos del ras de suelo que tenemos ahora, pues calculo que fue desde la primera época, en donde había muchas bases que se fueron conjuntando. Después se hizo una segunda de 9 y luego se hizo una tercera que es la mitad de la que estamos viendo. Entonces desde ahí se trazaron los paralelos y los meridianos, por eso la protegieron con concreto y casi no dejan entrar a nadie. Pero quien lo descubrió de los europeos fue el barón de Humboldt. Entonces cuando quieran datos, vean, busquen meridiano de Humboldt. Casi todos los datos están en inglés y en alemán porque ellos son los que pagaron. Hizo el protocolo ante la academia, la academia europea, y cuando los europeos lo aprueban ya es correcto. Cuando no, quién sabe, son de indios, no tienen cultura, ¿no? Que no somos indios. Bueno, sí soy indio, pero por mi parte española. Entonces, entonces tenemos que desde ahí con Humboldt ya se puso el meridiano 0, pero ¿qué creen? Que se lo robaron para variar. ¿Dónde está el meridiano 0 actualmente? En Greenwich. En Greenwich se mide, sí, o sea, los ingleses ganaron, se lo quedaron allá. Está bien, yo les aplaudo que lo usen porque los meridianos tienen uso cuando se usa, cuando no nos sirve de nada. Nada más con que digan, sí, pero lo hicieron los cholultecas, nada más, eso es todo, ¿no? Y hasta les hacemos una comida porque así somos los mexicanos, ¿no? Del penacho de Moctezuma igual, ¿no? Les damos la carroza de Maximiliano, no importa. Entonces, hasta llena de oro, ¿no? Pero no, es que ustedes no la saben cuidar, que no sé qué tanto, no sabemos. Entonces, ese es para mí el trabajo de lo que estamos haciendo. Y esta ciudad se llama Chololán de Quetzalcóatl, que recientemente ya por unos políticos que se movieron, gentes de cultura, ¿verdad? Claro. Cambió el nombre oficialmente, ¿no? Sí, ya lo cambiaron oficialmente, porque es lo que hay que hacer ahora, no hay que estarse peleando, bueno, ya nos dominaron los españoles. El problema no es que nos hayan dominado los españoles, porque nosotros somos hijos de españoles para empezar, pero el problema está en que nosotros seguimos colonizados, ese es el gran problema. Somos cada uno, si uno se quiere descolonizar, que aprenda otra cultura, y escojan,
No veo por qué no se puede escoger. Yo escogí a los franceses durante un tiempo y lo hice bastante bien hasta que dije, no, ya chale, me regreso. Pero me regresé de paso, no crean que le daba yo mucha importancia a estas culturas, solo que me fue conquistando en el verdadero sentido. Entonces, Quetzalcóatl es el centro de nuestra cultura y tiene bases muy importantes para entenderla, que son el cómputo calendárico. Tenemos, para empezar, el calendario decimos calendario, no importa que venga de calendas, todo eso, no importa. El de 260 días, que es el de la luna y el del ser humano. El ser humano se gesta en un promedio de 9 meses lunares, de 28 y un cuarto, más 13 días que se toman por la ovulación. El promedio de ovulación no sabemos exactamente cuánto es, se le aumentan 13 días. Si quieren saber cuándo nacieron ustedes, pero ustedes, me refiero a su ser esencial, échense hacia atrás 260 más 13 días. Yo nací el 24 de junio y mi cumpleaños de mi cuerpo es el 23 de marzo. En 3 días voy a cumplir 80 años. Entonces también por eso estoy haciendo esta ceremonia con mucho gusto, y estoy cumpliendo 53 años de haber encontrado una apertura de mi ser con un déjà vu que tuve en Ámsterdam. Entonces eso me dio la capacidad de poder, ya no digo entender, porque es como racionalizar demasiado, sino de sentir, de vibrar mi ser. Y entonces yo lo celebro el 24 de junio. Yo ya tengo 80 años, casi 81. Mi ser, mi cuerpo va a tener 80. Quién sabe si llegue, pero bueno, si llego, ¿no? Entonces, si no estudian eso, no van a entender la cultura mexicana. ¿Por qué? Porque la cultura mexicana está basada sobre la observación de la naturaleza y puesta al servicio de las comunidades, a través del idioma, a través de las costumbres. Como, sí, el muerto cuando se muere tiene que ser pasado por un perrito. Sí, pero tiene que ser techito. ¿Qué es eso? De chiche. Y tiene que ser pinto. ¿Cómo que tiene que ser pinto? ¿Y eso qué? Son puras patrañas de los indios. Bueno, si no quieres que te explique, no te explico. Pero si empiezas a pensar y ves los códices, vas a ver a Xolotl, que es el que representa esto, que está así, hacia abajo, y así torcido. Pero si piensan geométricamente, van a encontrar que es un aspa, el movimiento. Si ustedes van a ver la fachada de San Andrés, en donde se supone que el mártir murió en una X, van a encontrar que tiene en piedra una X, ahí está. Pero en el vitral, que es el primero que se ve, van a ver que está parado con 2 lanzas al frente. Entonces, no se trata de rememorar a ese acto, sino de poner el aspa, que es el movimiento. ¿Y por qué es la iglesia del movimiento? Porque está en el sureste. ¿Y qué tiene que ver el sureste? Porque ese es el punto cero de la medición, y entonces la medición se hace hacia el oriente, pero para decir en mexicano oriente, tienen que completarlo con el tiempo, porque la tierra se está moviendo. Por eso es que los mexicanos nos hemos adaptado, porque estos conocimientos no se quedaron nada más en la gran academia de ciencias, sino la gente lo transmite a través de juegos. Entonces cuando dicen a la rueda de San Miguel, y estamos jugando, estamos hablando de la vida, de ciclos, y San Miguel es el que está a la entrada del templo de San Andrés, antes del atrio, está San Miguel. Hace poco se cayó, pero ya lo levantaron. Sí, pues andaba malito, sí, con un movimiento fuerte, para abajo. Bueno, pues San Miguel Arcángel viene siendo la fuerza de voluntad, que es el guerrero, es el que vence al sol. Él vence al diablo, que es la oscuridad. Pues es lo mismo. Entonces lo adaptaron, estudiaron la Biblia, estudiaron la teología, estudiaron latín, griego, y les puedo dar datos, pelos y señales en dónde y quiénes, varias personas que se estudiaron, para que sepan de dónde salió la nueva mexicanidad que se vistió bajo el manto del guadalupanismo. No se perdió y está en todos lados, está aquí. Dicen, oye, ¿por qué la pirámide de abajo tiene 9? Porque está hecha para la señora de las 9 aguas, Aquiahuac, la agua de lluvia. ¿Y por qué 9? Pues porque son 9 meses en el líquido amniótico. Entonces el pensamiento mexicano es en movimiento. Por eso no tenemos que quedarnos estacionados, y ahorita tenemos que dar otra vez, como todo el mundo ahora nos toca a todos, dar el brinco, o no quiero decir lo que puede pasar, pero ni quiero imaginarme. Ese es el gran brinco que tenemos que adaptar y decir, no señores, hasta aquí nada más vamos a usarlo. La inteligencia artificial
pues acepto que la usen para ciertos aspectos prácticos, pero para mí, mira, yo quiero seguir pensando. Yo quiero seguir pensando porque lo que yo pienso se procesa y eso va a mis hijos, a mis nietos, y lo otro es algo que se queda ahí nada más. Por eso en las posadas dicen, no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. O sea, ¿de qué me sirven los metales, las riquezas y todo eso? Porque la piñata representa el útero del universo. Esa es otra manera de manifestar el conocimiento del movimiento de los astros. Como la rueda de San Miguel, que es la vuelta de Huitzilopochtli. Es decir, que el ser humano está hecho para moverse. No que hay personas que dicen, es que yo soy intelectual, yo no hago ejercicio. Pues también tú tienes que moverte. Y el gimnasta, es que yo no estudio, pues también tienes que estudiar. O sea, tenemos que ser más completos, tenemos que poco a poco ir cambiando esta forma de vida sin violencia. Sin violencia, no, la violencia no nos conduce a nada. Eso es lo que me gusta de estas culturas. Estas culturas se escondieron, pero ¿cómo se escondieron? ¿Cómo vas a esconder millones de personas? Bueno, nomás les voy a dar un dato para que vean la trascendencia y la importancia de esto. A ver, vamos a jugar. Quien quiera decir rápidamente cuántas pirámides creen que estén registradas en el INAH actualmente en la República Mexicana. Dígalo, por favor. En voz alta para que avancemos. Es un juego. 2000. 2000. 10,000. No es subasta, ¿Quién da más, quién da más? ¿No? 30. Eso ya parece carabina, la 30. A ver, ¿qué más? 300. Bien, como ven, a los mexicanos nos quitaron el habla. Porque en la escuela no se acostumbra a que el alumno tenga la razón. Por eso siempre el alumno contesta con pregunta. ¿Cuál es la capital de Puebla? ¿Puebla? Pues que no vives en Puebla. Pues que no estás seguro. Maestro, pero lo que le estoy preguntando no es si es eso, de eso estoy seguro. Le estoy preguntando a usted porque usted es el que tiene la última palabra. Porque usted es el maestro y yo soy el alumno. Y usted tiene el poder y no me va a dar la calificación. Entonces, no es porque yo no sepa, sino es porque es un imperialismo en la educación. Ustedes le dicen al médico, como una vez que iba yo malo aquí, que me puse jitomate y se estaba burlando de mí, pero no podía ni hablar, ¿no? Pero les contesta uno y dice, ¿y usted tiene doctorado? Bueno, aquí ¿quién es el maestro, usted o yo? Alguien que está curando a alguien le dice, ¿es usted doctor? No, pues va al bote. ¿Así? No tiene usted permiso, no puede curar. A Cristo lo hubieran metido al bote por andar curando. Bueno, lo acusaron de curar el sábado. Bueno, ¿no? lo mataron. Bueno, lo mataron. Entonces, el pueblo mexicano, la cultura mexicana es dinámica y precisamente por eso estudiamos y somos los confeccionadores del cómputo calendárico más exacto de todos los que se conocen. De aquí se corrigió el gregoriano, pasando del juliano. Y todo esto se hizo con observatorios y con pirámides. Hace 22 años, 23, después de que dejé la universidad, ya no tengo muchos contactos, me dijo una persona que me encontré, maestro, ya llegamos a las 100,000 pirámides. Aquí en Cholula, Hernán Cortés contó más de 430 mezquitas. Hay que entender el vocabulario que él usaba. Mezquitas quiere decir pueblos paganos, ¿no? Más de 430 es lo que dicen sus cartas. De las cuales se hicieron cerca de 190 iglesias, de las cuales hay como 126, 127 en uso, y las pueden ver en el Bar Reforma que tiene las fotografías, aquí en San Pedro, en el centro. Oye, pero si nos dijiste cuántas pirámides hay. Más de 100,000 hace 20 años. Yo empecé en los 70s y habían 70,000. Ahorita ya debe de haber como 200,000. Entonces, todas esas pirámides, ¿quiénes la hicieron? Tribus. Tenemos que cambiar el vocabulario en cada idioma, así como yo dije señorita de una manera incorrecta, ¿verdad? Pues cada pueblo tiene su cultura. Entonces el español de México cambia al de otro. Es más, en México también hay varias formas de hablar. Entonces tenemos que aprender a usar otro vocabulario. 2, otras simbología, todo es simbólico aquí. Cuando en los códices se pone un brazo, no es que le hayan cortado el brazo, quiere decir curva. Coli es curva, Colima es el lugar a donde tú llegas y como está el océano te tienes que regresar. Culiacán, Acolhuacan, es un río de gente, aunque lo ponen como un río porque está dibujado,
es más fácil poner un río que mucha gente. Entonces, Acolhuacan es el lugar en donde llegaron los de la Gran Confederación para marcar los límites en el norte y luego se fueron hacia el sur. Pero resulta que como todo era científico y todo era planeado, aunque está en forma simbólica, ¿verdad? Porque cuando parten 4 personas, de Cholula, déjenme decirle que Cholula es la madre de la capital mexicana, está en el Códice Mendocino, y las 4 primeras personas que salen son Cuauhcoatl, y Cuauhcoatl lleva un ídolo, una piedra, una imagen de Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque es el que tiene la fuerza de voluntad más grande y fue escogido, porque van a salir, pero van a salir por 208 años. Así es que no puedes voltear, no se vale. Te escogimos a ti por ser el más machuchón en este sentido. Cuando llegaron, le entregaron el cambio de poder y al Señor le pusieron, por ser el más poderoso, el que llegó, no el que salió, desde luego, le pusieron el nombre de Meshi, porque la ciudad se iba a llamar Mexico, que quiere decir capital. Co, lugar importante, Xi es de ombligo, Xictli, y Maguey. Es una gran confederación en el ombligo del Maguey. Y a la persona que escogieron era un señor astrónomo, urbanista, ya no necesitaban a uno como el que llegó, sino a otro tipo de persona, y le pusieron Tenoch, porque a la ciudad le llamaron Tenochtitlan, al revés del mundo europeo. En el mundo europeo yo me llamo Alejandro, la ciudad se llama Alejandría. Mi caballo se llama Bucéfalo, la ciudad se llama Bucefalia, hasta el caballo tenía su ciudad. Y Calígula hizo cónsul a su caballo. O sea, otra mentalidad, otros tiempos. Entonces aquí todo es muy científico, simbólico, científico, en movimiento, adaptación. Entonces, es lo que tenemos que tener, algunos de los aspectos básicos si queremos estudiar, trabajar la Toltecayo, que es la Mexicayo. Van cambiando de nombres. Cuando salen de aquí, son los toltecas. Cuando se mueven, como no había telégrafos ni nada de eso, para diferenciarlos, les pusieron acatecas. ¿Qué quiere decir? Toltecas, señores de los tules, acatecas, señores de las cañas. Ahora les dicen aztecas. ¿Por qué? Porque son cañas y tules, plantas acuáticas con las cuales al hacer tiras se hacen petates. ¿Por qué? Porque la confederación es un petate. ¿Por qué? Porque el universo es un petate, un tejido. Todo es un tejido. Por eso no podemos atacar a otros pueblos, a otras, porque somos parte de, ni siquiera a los animales ni a las plantas tampoco, porque de ellas comemos, con ellas convivimos. Ellos nos traen muchas bendiciones. ¿Que hay que saberse acomodar? Sí, obviamente. Yo no me acuesto con un perro, por ejemplo. Hay quien lo hace, pero a mí no me gusta. ¿Cuánto nos falta? 5. Muy bien, entonces estamos por terminar. Yo quisiera que alguien, una duda, una pregunta, porque a veces se dice tanto y o no se entendió de la misma manera, porque yo parto de la idea de que cada quien, y los invito, los conmino a que cada quien tenga su propia personalidad, que dejemos ya de tomar como dioses a los gurús, a los científicos, a los sacerdotes, que a todas las personas les hagan caso si les interesa, pero que ustedes tomen su decisión, y es la mejor manera de librarnos de este mundo que trata de hacernos muy automatizados. Así es que les doy la palabra también para compartirla, porque también aquí todo se comparte. Entonces, por favor, si alguien quiere. Sí. No, más que nada agradecer porque nos dio una invitación a mirar el ¿Una invitación a qué? Una invitación a cultivar nuestro pensamiento crítico. Sí. Técnicamente la razón. Significa que no hay una satisfacción a nada, sino es como planifiquémonos, metaobservemos y veamos qué nos hace más coherente en el corazón, Sí. que nos genera un mejor cuidado entre nosotros y nosotras. Creo que yo trabajo con adolescentes y me parece muy importante ya no tanto bombardear la información, sino hacer esto que estamos haciendo ahorita, plantear preguntas, no nos estamos dedicando a la información, espiritual, en este caso también abarca todas las esferas emocional, espiritual. Sí. Entonces, más que nada agradecer mucho este espacio y esperando que cada vez llegue a más personas, que nos invitó a plantearnos preguntas de una forma muy bonita, muy coherente, muy integral, o al menos en el tiempo que
Qué bueno que te sirve. Mi nombre es Ome Olin y yo me dedico a dar asesorías a los grupos o a las personas que quieren hacer algo, que están, particularmente a los que ya están haciendo algo en cuanto a lo que se llama mexicanidad y que abarca muchos aspectos, como les decía. Entonces, tampoco quiero seguir la mexicanidad desde hace un año, que cumplí 52 años, y que es un ciclo muy importante porque se juntan dos calendarios, el de 260 de la luna o del ser humano, el de la tierra. Después hay otros más como el de Venus, etcétera. Entonces, como yo sigo los ciclos, vivo con este tiempo, estoy haciendo el teatro cósmico, pero el teatro cósmico ya está. Están estos lugares que son maquetas, que son estudios que se pueden hacer, aunque tengan muchos kilómetros. Están las leyendas, como los juegos infantiles, por todos lados está el conocimiento. Entonces, el que quiera, pues con todo gusto, pónganse en contacto conmigo después de un momento. ¿Alguien más que quiera participar? Gracias por tu participación, fue muy completa y pues muy tuya, que es lo importante. En mexicano se dice Moish Moma, personalidad, tu rostro y tus manos. Cada quien está hecho de tal manera que somos un solo ser único en el universo, pero con características comunes, no hay que perdernos tampoco. Bien, ¿alguien más? Sí. Yo tengo una duda, hace rato que estaban hablando de esto de pasar el río, yo había escuchado eso de la historia del carro, y me surgió pensando ahorita en la cosmovisión mexicana, después de la muerte existe como algo como conciencia, o sea, de que todavía eres consciente como, digamos, en la visión europea, que hay un paraíso y como que vives otra vida, o simplemente se ve de otra forma. Bueno, Mickey dijimos que es el gran reposo, por lo tanto no existe la palabra muerte, no existe, no se conoce. Al no conocerse, entonces nada más se va desglosando la parte pesada, materia, que es la que se queda aquí, la del cuerpo, pero la energía sutil continúa. No conocemos ni el principio ni el final del universo. Entonces, por lo tanto, la conciencia es la que sigue, ¿verdad? Y el paraíso, pues el paraíso es estar aquí, que lo hemos destruido nosotros, pero la naturaleza nos da comida, es impresionante cuando nos damos un poquito de tiempo para analizar qué es la vida. A través del trabajo es muy importante. Seguimos platicando, tengo un libro que se llama El Vado de la Muerte y que está en claves para que desarrollen su capacidad de investigación. Y tengo uno que estoy terminando, espero que este año tenga el dinero para hacerlo, que es el cuerpo. El primero es como un feto, y para estudiar un feto tienes que tener aparatos, ciclos. Cuando ya es el cuerpo, pues ya es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, es lo mismo pero ampliado para que la gente pueda tener. Yo llevo la guía pedagógica, pues soy maestro, entonces quiero que la gente aprenda a entender estas claves, este vocabulario, este lenguaje, y que cada quien vaya sacando su propia interpretación. El que guste, pues también, el vado ya lo vendo, el otro todavía no. Una tercera, me gustaría quemar, que también es una persona que aprovecho para introducirla, que también trae un proyecto que ahorita nos va a platicar de eso, y que hacemos ahorita una dualidad, en donde yo propongo lo que es la base, la raíz, para que la gente pueda tener una identidad comunitaria, porque si bien es cierto que somos internacionales, universales y cósmicos, pero también es cierto que ahorita estamos en Cholula, somos cholultecas, todos, sin distinción. Y entonces, como cultura, es muy importante, y vean cómo en Estados Unidos, gracias a que tenemos esos lazos de unión, nos estamos defendiendo de tal manera que nos están tratando como criminales. Vean cómo los mandan encadenados. Entonces, eso es lo que nos va a dar fuerza, pero eso no impide para que sean también más allá de mexicanos. Para mí, yo soy de Mixcoac, del barrio, pero esto es de la capital, de la república, del continente, del globo terráqueo y de la vía láctea que se llama Mixcoac. O sea, yo soy de todos lados. Muchas gracias. Va a dar su opinión y su introducción. Pues un aplauso al abuelo Ome. Gracias, no, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues que hay que aprovechar estas fiestas como la de la primavera, que se hace en honor de Quetzalcóatl, que es el hilo conductor de nuestra cultura, para que la gente pueda también estar interesada y estudiarla, pero desde nuestras propias raíces, con nuestras propias lenguas y lenguajes como el matemático, como la construcción de
pirámides que están basadas en el urbanismo del universo, del cosmos, con las estrellas, etcétera. Entonces también la comunidad es muy importante y el compartir. Mira que está hermosa, mira. Hola. Tenemos a la chica más jovencita, más chiquitita. ¿Estás bien? Entonces, hola. Entonces, esto justo, ¿ves? En familia, Sí, ¿ves? sí, sí. El aprender ahorita, mi amor, tenemos que aprender a convivir, ¿verdad? Todos tenemos este lugar, es una gran familia. Y entonces invitamos a todas las personas indistintamente de su nacionalidad, ¿Qué onda, cultura, Daniel? religión, todo. Somos seres humanos y pues también incluso están invitados todos los seres que quieran y puedan. A veces los perros también participan. A mí me ha tocado compartir con los perros algo. Así es que estoy muy Muchas contento gracias. de que estemos aquí juntos. Igualmente. Muchas gracias, Ome.